En segundo lugar, también quería, y esto no estaba preparado, pero viendo el documental, si Nevenka en efecto fue, me acabo de emocionar con la presencia de una persona que hay aquí, si Nevenka en efecto fue la precursora del Me Too, quiero que le demos otro abrazo y otro aplauso a Charo Velasco, que ha estado emocionada, temblando durante todo el documental. Veinte años después ha estado emocionada y temblando durante todo el documental, que nunca perdamos esa capacidad de emocionarnos, compañera, porque si Nevenka fue la pionera en el Me Too, tú fuiste la pionera en el Hermana, yo sí te creo. Así que muchísimas gracias, Charo, por lo que hiciste entonces. Y también a Menchu Monteira, activista del movimiento feminista, que efectivamente no era tan fuerte y no eran tantas y no era tan fácil como hoy en día, pero también cabe recordar que algunas mujeres sí estuvieron apoyando este caso. El objetivo de este acto no es otro que reconocer a Nevenka su valentía, su lucha, su dolor, porque gracias a ella muchas lo hemos tenido más fácil en política, y no solamente las mujeres que pertenecemos a organizaciones políticas o organizaciones sindicales, sino el conjunto de las mujeres. Siempre hablamos en esta universidad feminista, sabéis, de la importancia de tener referentes, ¿no? A la hora de enfrentar una situación, tener referentes nos hace sentirnos menos solas, nos hace sentirnos más acompañadas y que no estamos locas. Y yo creo que la primera reflexión debe ser esta, ¿no? Que no es lo mismo poder mirar atrás y decir, a mí me está pasando lo mismo que a esta mujer, que en el caso de Nevenka no tenía referentes porque lo que le estaba ocurriendo ni siquiera tenía nombre. Hay que recordar que no es hasta el año del 2004 cuando sale la primera ley contra la violencia de género en nuestro país, y su denuncia es en el año 2001. Y hay muchísimas cosas que vemos aquí que ahora mismo afortunadamente tienen nombre, como lo que es la doble victimización, como lo que es el chantaje emocional, como lo que es la luz de gas, etcétera, etcétera, que ella no pudo ponerle nombre en ese momento. Por eso decimos que es pionera, que es referente y que requiere de mucha valentía y de mucha convicción y de mucha fortaleza, porque llorar a veces también es de fuertes, el sin tener referentes, sin tener nada a lo que agarrarse, decir, como decía ella, yo voy a luchar por mi dignidad, porque es la verdad, porque querían que me fuese como si hubiese hecho algo malo. Y ella quizás no tenía referentes, pero sabía que no había hecho algo malo. Y afortunadamente, como decíamos antes, sabemos que solo sí es sí, y que no es no, y que si no puedo decir no, también es no, y si estoy inconsciente y no puedo decir no, también es no. Pero efectivamente esto ha sido un camino, y la primera pregunta de esta mesa va a ser para Maribel, para la directora del documental, que es cómo llega a ti este caso, es decir, cómo os enteráis, cómo decidís hacer este documental y qué supone para vosotros y vosotras como profesionales el haber rodado esto. Bueno, yo antes que nada... ¿Hola? ¿Me oís? ¿Lo subo? Vale. No, quería decir que antes que nada, lo que quiero decir es que para mí, y creo que hablo en nombre de Neutral, que es la productora que está detrás de este documental, y de Ana Pastor, para mí es especialmente emocionante poder compartir hoy esto con todos vosotros y con todas vosotras y en este sitio. Y si yo me siento orgullosa de haber podido contar la historia de Nevenka, de haberla conocido, no quiero pensar lo orgullosos que debéis estar vosotros de tener a una vecina como ella, una de las mujeres más valientes que yo he conocido, y que además con este documental no solo lo demuestra, sino que se expone otra vez a abrir esas heridas que, como habéis visto, son profundas y que ella ha conseguido, por lo menos, cicatrizarlas, no han desaparecido. Y dicho esto, me preguntabas cómo llegó a mí esta historia. Pues yo, cuando ocurrió todo esto, era periodista, trabajaba en Televisión Española en Barcelona, supe de esta noticia como todos, pero me pasó como una noticia, como un suceso, y tengo que ser honesta, se lo decía antes a Lorena, tengo que ser honesta conmigo misma y reconocer que no supe ver lo que nos estaba diciendo esta mujer. Esto no era un suceso, esto no era una denuncia más. Esta mujer hace 20 años, prácticamente sola, estaba diciendo que no se resignaba.
Estaba levantando la mano diciendo que ella había decidido desde su libertad cuándo empezar una relación con un hombre y ella decidía cuándo terminaba, aunque ese hombre fuese el más poderoso de su ciudad y con el que había tenido una brevísima relación. Yo no lo valoré y me doy cuenta ahora, cuando empezamos a hacer el documental, de que era la historia que teníamos pendiente, la historia con mayúsculas. No solamente por el valor del testimonio, que desde luego, sino porque abrió camino a tantas otras mujeres y consiguió esa sentencia pionera, la primera que condenó a un político por acoso sexual en este país. Ana Pastor me propone hacer este documental después de muchos años, y cuando digo muchos, digo casi 10, de estar ella insistiendo e intentando que Nevenka rompiese ese silencio voluntario de 2 décadas, porque no se veía capaz, porque las heridas eran muy profundas y es comprensible. Volverse a poner en el foco nunca es fácil, y menos con una historia como esta. Ella era la que decidía cuando empezábamos a hacer este documental, porque sin su testimonio no tenía sentido, y es con las grandes manifestaciones del 8M en España, con el movimiento global del Me Too en todo el mundo, cuando ella decide que por fin, después de tanta insistencia de Ana, que es de las personas más insistentes que yo conozco, decide que sí, que quiere contar su historia porque quiere ser esa voz y ese rostro de tantas mujeres que todavía entonces y hoy cuentan lo que les pasa con el rostro difuminado, la voz distorsionada, porque se avergüenzan, porque no se atreven, porque se sienten culpables. Y Nevenka, en un ejemplo de generosidad que no hace falta que os explique, cree que ella puede ser la voz de tantas y que a lo mejor su experiencia y su lucha, ese calvario del que ella habla, puede servir para que las mujeres se empoderen y sientan que se puede conseguir solamente si se denuncia. Que el camino es muy difícil, lo sabe ella y lo sabe su familia, pero que si no te rindes hay una posibilidad. Y esta es una historia de una victoria. Es una historia de un camino muy duro, pero es una historia de una mujer que ganó. Ganó en tribunales, el juicio social, por desgracia no. Pero la prueba de que ella ganó es, yo creo, este documental y de la manera como consigue contarlo, ¿no? Ella no tiene un ápice de rencor, que es lo que más sorprende conociendo a Nevenka. Este discurso es todo de verdad, y lo que veis es todo de verdad. En la cámara normalmente es muy difícil engañarla, ¿eh? Bueno, como hemos visto en esta historia, salen a la luz cuestiones profundamente machistas, pero que siguen al orden del día. O sea, cuestionamiento de la víctima, esto todos y todas los que somos de Ponferrada lo sabemos, es decir, a día de hoy hay gente que todavía, pese a que hay una sentencia judicial, el propio acusado condenado se permite el lujo de salir en televisión diciendo que bueno, que sí, que lo habrá dicho un juez, pero que él es absolutamente inocente. La doble victimización, cuando te interesó bien que no decías nada, es que estabas sonriendo, es que cómo te vestías, es que aceptabas regalos, es que te ibas de viaje con él. También la naturalización de la violencia, de la que tanto hemos hablado, ¿no? Pues un día te trato mal y al día siguiente te pido disculpas, y cómo no le vas a entender, todo el mundo tiene un mal día, perro ladrador poco mordedor. Es decir, y esto el camino al que te lleva es ir naturalizando y tolerando cada vez más niveles de violencia en tu vida. Otra cosa que ha salido permanentemente, la vergüenza. En la que sentimos vergüenza somos nosotras, somos las víctimas. Es decir, ella, cuando decía que se lo quería contar a sus padres, dice: no he pasado más vergüenza en mi vida. Y además siendo una figura pública, que esto no es que tú te vayas a un juzgado a denunciar, sino que sabes que tu cara va a estar ahí, que esto va a trascender a los medios de comunicación, que todo el mundo va a saber tu intimidad y que todo el mundo va a opinar sobre tu vida, y que no vas a poder volver a caminar sola y tranquila por la calle sin que todo el mundo sepa quién eres y qué estás denunciando, y al final exponerse públicamente a esto. Hacer ver a la víctima como una loca, que ahora también tiene nombre, esa luz de gas, eran conversaciones anodinas. Un día me decía una cosa, otro día me decía otra, etcétera, etcétera. Y el sesgo profundamente machista de que hay mujeres respetables y mujeres que no lo son, cuando el tipo dice: esta mujer, aquí donde la ve, a día de hoy ha tenido más relaciones que yo, ¿no? Por ende, da igual lo que yo le haga porque ella no es una mujer respetable. Entonces, todo esto se ve en el documental. Visto todo esto, pregunta para Menchu y para Charo,
¿Cómo vivisteis vosotras en ese momento ese apoyo social que recibió Ismael Álvarez, no solamente en esas manifestaciones públicas de apoyo, sino que luego, posteriormente, 10 años después, se presenta a unas elecciones y saca 5 concejales? ¿Cómo fue esto? Bueno, si me permites, Lorena, lo primero, agradeceros y agradecerte la posibilidad de estar aquí en este acto con tantas amigas y amigos. En segundo lugar, decir que hay una cosa que a mí me daba mucho miedo, Maribel, y es que el documental se volviera en contra de Nevenka. Y lo hicisteis con tanta sensibilidad y con tanto respeto que fue un alivio ver que todo salió. Y eso es porque sois unas grandísimas profesionales y que como mujeres también os implicasteis de una forma extraordinaria en el tema. Entonces, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, deciros que os animo a seguir así, por esta línea. Igual no puede haber una declaración institucional, pero ya habéis podido hacer muchas declaraciones, la buena gente que estáis ahí, pensando en las personas de esta ciudad y pensando en las mujeres. Y entonces, de verdad que me siento muy orgullosa de ser de esta ciudad y que vosotros me representéis, todos y cada uno de vosotros y vosotras. Respecto a lo que me dices, Lorena, quería decir que yo sentí indignación, impotencia, inseguridad, o sea, todo eso. Yo no podía entender cómo, aunque solo fuera aunque no supieras lo que era el machismo, aunque pudieras dudar de ella, ¿cómo se podía imaginar la gente que una persona podía estar tan destrozada y encima ser mentira eso? ¿Cómo es posible que mucha gente no se callara si tenía dudas, pero salir adelante a defender a una persona que, que ya estaba condenada, que ya se había demostrado, que se habían visto esas declaraciones tan patéticas que hacía? No sé, yo me sentí fatal, ya digo, indignada, impotente, con la misma impotencia que tuve cuando Nevenka me lo contó, porque no sabíamos cómo ayudarla, y con una inseguridad tremenda en que si los consejos que le dabas o el apoyo que le dabas no era bueno, cómo se le podía volver en contra. Entonces, esa fue la sensación que tuve, y de inseguridad, porque cuando en un sistema democrático una persona que va a un juicio, que es alcalde de una ciudad, su partido político no le hace dimitir, espera dimitir a que salga un juicio y aún así no eso, y se vuelve a presentar unas elecciones y tal. Y aún otra cosa peor, que después de tantos años, después de todo lo que ha pasado, yo sigo sin entender que él no haya pedido perdón ni disculpas a esta mujer. Porque fíjate, incluso ahora sería bueno que él dijera, pues me equivoqué, estaba educada en una sociedad machista, pero me parece increíble que después de tanto tiempo y de todas las cosas no lo pudiera hacer. Pero claro, ese es el perfil del acosador y no tiene nada. Pero bueno, en síntesis, muchísima impotencia y muchísima inseguridad. Bueno, yo viví este documental como un regalazo en el sentido de lo que supone que una víctima pueda expresarse, una víctima que de algún modo sufrió, ganó judicialmente una batalla, pero socialmente la perdió. Y en ese sentido veo que es una justicia para ella restaurativa importante, este documental, para ella, para su familia y para todas las posibles víctimas de acoso sexual, puesto que esta chica aquí lo pasó horriblemente y su familia también. Ella aún tomó distancia. Entonces, desde las asociaciones de mujeres de aquí nos costó, éramos pocas, era hace 20 años, había mucho miedo, había mucha rémora a moverse, pues costó bastante empezar con la defensa de Nevenka en la calle, digamos, que era nuestro papel, siempre contando con la familia, porque nosotras creíamos que lo que deberíamos hacer era servirle de algo, servirle de apoyo, que creemos que es la misión que debemos tener los grupos de mujeres en estos casos.
tal era el ambiente, tal hostil en Ponferrada hacia ella, que por eso también comprendo perfectamente a Charo, una política que ha dado una lección de, no solo de empatía y solidaridad, sino de ética política tan importante en estos tiempos que corren. Y bueno, empezamos, y ya sabéis que la acción que más se conoce es gracias al alcalde, o a la manifestación de apoyo al alcalde, pero deciros que ya un año antes de que se juzgaran los hechos y demás, la Asociación de Mujeres del Bierzo entiende que debe moverse un poco en este tema, aunque tardamos un poquito en julio. Nos ponemos en contacto con otras organizaciones de Ponferrada, con el objeto de realizar una manifestación de apoyo a Nevenka, que se hizo el 7 de julio del 2001. La que es esta que se ven en las imágenes es la contramanifestación, digamos, que fue una especie de acción kamikaze, que hubo que hacer a última hora porque todo esto se desarrolló en 2 días, cuando los pedáneos anuncian que van a apoyar al alcalde y demás. Entonces estamos en una emisora, llega un comunicado de una asociación gallega y allí nos presentamos con la pancarta. En la plaza, muy violenta la situación, desde luego, 3.000 personas contra 300. Pero bueno, quiero insistir en que la primera manifestación feminista fue en el 2001. Y quiero decir qué colectivos y grupos nosotras creíamos que debíamos ir con cierto amparo social, y también esto nos iba a servir para abrir el debate sobre este tipo de delitos a otros grupos de Ponferrada. Entonces, se forma un colectivo o una plataforma con el fin de recabar más apoyos, formada por la Asociación de Mujeres del Bierzo, la Asociación de Mujeres Feministas Bercianas, la Secretaría de la Mujer de Comisiones, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca del Bierzo y mujeres vecinales, entre paréntesis, Comisiones Obreras, UGT, USTB, que era un sindicato de aquí del Bierzo, y Colectivo Antiglobalización del Bierzo, Liberación y el PSOE. Bueno, desde el PSOE nos decían que tuviéramos cuidado porque no querían convertir esto en una batalla política como si quiso hacerlo el alcalde. Y os digo pues que el día ese de la manifestación se lanzaron pasquines en Ponferrada, ya del señor alcalde. Nosotros editamos nuestros folletos diciendo, entre otras cosas, que este tipo de agresiones restan a las mujeres, y enlazo con el vídeo, de uno de cada 5 años de buena salud. Y enlazo con el documental, perdón, porque vemos unas imágenes de una Nevenka que tiene que recurrir a doctores y demás. Bueno, resumiendo, que me han dicho que hay poco tiempo, Ismael lanza unos folletos ya el día de la manifestación, os lo digo porque luego fueron las famosas cartas, en que se defiende ya. El 7 de julio aparece Ponferrada con respeto rigurosamente a los derechos y libertades de todas las mujeres y hombres, no he sido nunca un acosador, seguiré trabajando fuerte, tal. Y da unas declaraciones a la prensa de que las batallas se ganan en las elecciones. Bueno, definitiva, esta manifestación iba encabezada por los padres de Nevenka, y quiero decir también que vinieron un autocar de mujeres de Valladolid, mujeres que estuvieron muy activas durante la Coordinadora Feminista de Valladolid, durante las sesiones del juicio a Nevenka, que sabéis que fue en el Tribunal Superior de Justicia, porque Ismael, además de alcalde, era diputado, procurador, consejero de Caja España también, en las Cortes. Entonces era aforado, entonces tenía que ser el juicio en ese tribunal. Y bueno, para finalizar, pues fue muy violenta la situación de la manifestación esa, pero creemos que nuestra pancarta con el no al acoso sexual y ninguna mujer sola frente a las agresiones lanzó el mensaje. Y también para mí ha sido siempre una preocupación que todas las acciones que hiciéramos contaran con el visto bueno de Nevenka y de su familia, porque queremos ayudar, no queremos en ningún caso estorbar. Y es una mujer con una gran valentía y dignidad. Gracias, Menchu. Maribel, ¿qué consideráis que ha sido Nevenka para el movimiento feminista? Está claro que ella fue la primera en este país. O sea, tú antes hacías una reflexión y también en el documental vemos cómo había cosas que no teníamos nombre para ellas. O sea, tú ahora enumerabas unas cuantas que tienen que ver con el acoso a las mujeres o el movimiento feminista. Nevenka tampoco sabía que lo que le estaba pasando era un acoso. En ese momento ella no sabía que era la pionera del Me Too.
y está claro que lo es, y por eso le debemos no este homenaje, sino todos van a ser pocos, porque ella abrió camino. En ese momento ella no lo sabía. Después de 20 años, y ya os hablo, si os parece, de la repercusión del documental, yo creo que Nevenka ha puesto nombre a muchas cosas y lo seguimos notando. El documental se estrenó hace un año, se estrenó en Netflix, se ha visto en más de 190 países del mundo y nos siguen llegando mensajes. Yo lo comentaba en ese momento con Nevenka, cuando tú pones la plataforma Netflix y te das cuenta, ella decía, solamente distingo mi nombre, porque el resto son idiomas que desconozco. Pues es que se ha traducido a muchísimos idiomas y lo han podido ver en muchos países del mundo, ya os digo, casi 200. Ahora Nevenka es el nombre, creo, por lo que nos llega, que simboliza que las mujeres, si denuncian, lo pueden conseguir. No es que puedan, es que es la única opción que tenemos. Las cosas, si no se cuentan, no existen. Si ahora es difícil, Nevenka se lo desaconsejó todo el mundo. Su familia, porque es humano, no la quería ver sufrir. Su abogado le dijo el primer día, no va a ser fácil, vas a tener que volver a reabrir esa herida y relatar cosas que quieres olvidar. Por supuesto, desde el punto de vista legal parecía imposible. Habéis visto cómo el fiscal le dice al abogado letrado, esto nos lo quitamos en una mañana. No tenía nada a favor. Entonces, me dices, ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto que si con todo en contra se puede plantar cara y conseguirlo, ese es un mensaje, yo creo, muy poderoso, de una mujer muy poderosa. ¿Cuántas Nevenkas habrá que sí, finalmente se fueron por la puerta de atrás como si hubiesen hecho algo malo, ¿no? Y que siguen yéndose. Exactamente. Sí. Para Charo, como figura pública, y bueno, tú tienes una dilatada trayectoria política, quería preguntarte que, efectivamente, alguien podría pensar que ser una figura pública pues te da más herramientas o te hace más fácil el poder denunciar este tipo de agresiones, de acoso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú como figura pública crees que esto es así o que por el contrario esto se te puede volver en contra y que además de la carga emocional, física, psicológica, mental que supone para cualquier mujer el hecho de ser víctima, de reconocerse como víctima, de denunciar y de enfrentarse a todo ese proceso, el hecho de ser una figura pública, estar tan expuesta que, como decíamos antes, cualquier persona puede opinar sobre tu vida, que todo el mundo se va a saber, que va a salir en los periódicos esto, etcétera, etcétera, puede incluso tirarte para atrás, porque, y no vamos a hablar de este caso porque ya hemos hablado de él y no es el tema que nos ocupa, ya ha sucedido, ¿no?, que muchas veces se cuestionan a mujeres que son figuras públicas el hecho de por qué no denuncian, que si tienen todo a su disposición, que no se entiende, ¿no? ¿Tú crees que esto pesa? Y el hecho también de que ese caso, porque se topó con una mujer como tú en la oposición, pero efectivamente esto podría haber sido utilizado políticamente de la forma más miserable y vil, y efectivamente, ¿tú qué piensas de esto? ¿Ser una figura pública te da más herramientas o, por el contrario, puede ser una carga a mayores que te impida llegar a denunciar? Pues por una parte puedes tener más herramientas por conocimiento, pero por otra parte, lo dices tú muy bien, o sea, el miedo escénico es todavía mayor. Nevenka en el documental dice el miedo, la vergüenza que pasó cuando se lo tuvo que contar a sus padres, es absolutamente comprensible. Imagínate magnificar todo eso a nivel de una ciudad con todos los medios puestos con agresividad por parte de los compañeros de tu grupo municipal. Lo decía Menchu muy bien y yo creo que también justifica el haber tardado los movimientos feministas en apoyar. Querían que no se convirtiera un arma arrojadiza entre políticos y por eso fueron de la mano de los amigos. Probablemente si Nevenka hubiera sido una mujer normal no hubieran tenido ninguna duda en entrar ya directamente, pero se trataba de un tema que se podía convertir en eso. Por eso, hay otra cosa además, fijaros, y lo comentábamos antes, cuando sucede esto no había una ley integral contra la violencia de género, no había una ley de igualdad. Gobernaba el Partido Popular con una mayoría absoluta. Ni siquiera era un debate ante la opinión pública.
Luego, años más tarde, se ha convertido en un debate y aunque sea por vergüenza, hay cosas que se dicen que sí, pero en aquel momento era súper duro porque no había nada. Y Menchu lo decía, es que había un poco de miedo y mucha gente tuvo mucho miedo en dar apoyo. Hoy, ¿qué pasaría hoy? Pues probablemente ante la situación de una mujer de acoso, de una mujer pública, probablemente lo que tú decías, Lorena, pueda pasar lo mismo. Me expongo, mi vida se va a romper en pedazos, se abre en canal porque cuentan mi vida, estoy aquí, se van a pensar que es porque quiero medrar, porque quiero tal, algo habré hecho que probablemente sea más duro, sí. Todo lo que vimos finalmente. Yo la última pregunta que quería hacer para Menchu, se dice que se ha avanzado mucho en el movimiento feminista en los últimos años, que ahora pues efectivamente muchas más personas se autodeterminan feministas y se identifican con el feminismo. ¿Crees que hemos cambiado tanto o crees que nos queda mucho por dar? Lo digo porque ahora mismo cuando hablamos de que hoy en día no se daría una manifestación de apoyo público a Ismael, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento. Eso sería impensable, decimos, ¿no? Bueno, yo creo ni a Ismael ni a un acosador, quiero pensar. Claro, exactamente, esa es la primera reacción. Pero, por ejemplo, cuando hemos tenido el ¿qué está pasando ahí? Claro, hemos visto como finalmente 3 chicos condenados el juicio de la Arandina por mantener relaciones sexuales con una niña de 15 años, hubo manifestaciones aquí en favor de los jugadores de la Arandina, ¿no? Y esto fue antes de ayer. Hemos visto lo que ha pasado cuando a personas del equipo de gobierno se nos ha ocurrido decir que no nos parece un buen mensaje pues el fichaje de Sergi Enrich, y nos llegan a decir desde la Ponferradina que los políticos al ayuntamiento y que en cuestiones de fútbol que no nos metamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos avanzado? Bueno, yo creo que sí hemos avanzado, afortunadamente, de algo tienen que servir estos movimientos, pero bueno, tampoco nos podemos dormir, como decía también Charo en la rueda de prensa, como decíamos, porque es fácil que estos avances pues, puedan volver para atrás. Por otro lado, quería insistir, por ejemplo, en el tema de la Arandina. El fútbol ya se sabe lo que es en este país, una pasión. Entonces, muy mal que se hagan manifestaciones a favor de nadie que agrede, pero que nosotras tampoco, nuestro mensaje feminista debe ser penas gordas para los que hacen este tipo de delitos, cuanto más gordas mejor, porque eso es contrario a los derechos humanos y porque eso no se nos vuelve en contra. O sea, el punitivismo, este exceso de punitivismo, lo que lleva a pensar a la sociedad es que estamos ahora creando una especie de injusticia social que nosotras, vamos, a la mínima pues podemos también ir contra los intereses de otras personas. Nosotros siempre hemos pedido la igualdad y eso tiene que quedar claro. A mí me parece que en un primer momento las sentencias, en este caso, contra los chicos y chicas de la Arandina fueron excesivas. Bueno, eso es otro debate, Menchu, sí, pero que bueno, centraremos en otro momento. No, quiero decir pero yo también quiero hacer una puntualización, un sí. segundo, Menchu. Yo creo que el movimiento feminista jamás ha sido punitivista. Yo creo que el movimiento feminista lo que ha pedido es perspectiva de género, justicia no patriarcal. Y bueno, el tema de la Arandina, como bien decía, yo he hecho la comparación porque efectivamente sí que ha habido manifestaciones públicas en favor de personas condenadas, no acusadas, condenadas. Y podría parecer impensable, como decía Maribel, pero vemos que en el día a día estas cosas siguen sucediendo. Lo que pasa es que la diferencia es la proporción. Es decir, yo creo que también lo decía el alcalde antes, ¿no? En esa plaza había 3.000 personas apoyando a un condenado y 300 mujeres, entre ellas Menchu, con una pancartita ahí en un rincón enfrentándose para decir no queremos acoso de ningún tipo. Ahora esa proporción es impensable. Y yo creo que eso hay que ver el vaso medio lleno en ese sentido. Eso es. Perdona, Lorena, quería matizar eso de antes. Quiero decir que tampoco a veces damos mensajes positivos a las mujeres, porque les hacemos ver a lo mejor que hay un pánico social ahí tremendo. Quiero decir que debemos tener cuidado también con nuestros mensajes feministas, no que vayamos por ahí. Y porque, desgraciadamente, como el caso Nevenka nos demuestra, el 70% de las agresiones se cometen en entornos cercanos a la víctima. Quiero decir, hay agresiones en muchos entornos, las callejeras, pues ya las sabemos, ¿no?
más o menos, pero el 70% de las agresiones que sufrimos las mujeres, y en algunos casos niños también, son de personas cercanas a la víctima. También quiero recordar que el acoso sexual se considera delito en España desde el año 1995, que es la condena tipificada, no solo para las mujeres. En el Código Penal, lo que existe en el Código Penal afecta a hombres y mujeres. También gracias a que hubo casos anteriores, como la famosa sentencia de la minifalda, que se le atenuó la pena a un empresario porque la chica iba en minifalda, y en aquel momento creo que eran delitos así como contra la deshonestidad o no sé qué, bueno, que no estaba tipificado el acoso sexual en el Código Penal, y a partir de eso se avanza, y de las protestas que hubo sociales y de las inquietudes sociales. Entonces, que tengamos cuidado también, porque estamos viviendo unos momentos fáciles de caer nosotras también en mensajes más parecidos a códigos penales que tuvimos con Franco, que realmente cosas que nos puedan favorecer como mujeres, como sociedad en general. Bueno, para tener un ratito también para hacer intervenciones desde el público, os voy a pedir que cerréis con una frase este acto, bien dedicada a ella, dedicada a la historia, dedicada al documental, y vamos a abrir el turno de preguntas e intervenciones. Bueno, no sé si seré capaz en una frase, pero sí quiero compartir con vosotros una conversación que hemos tenido mucho con Nevenka a lo largo del rodaje del documental. Ella siempre, hablabas tú de referentes, ella hablaba siempre de Anita Hill, que es una mujer afroamericana que en los años 80 denunció a una aspirante a la Corte Suprema de Estados Unidos, a una aspirante a juez, porque la acosó sexualmente, la tacharon de loca, no le hicieron caso. Sufrió mucho hasta que le reconocieron lo evidente y pudo demostrarlo. Ella siempre, Nevenka siempre decía, Anita Hill tenía una habitación llena de mensajes en papel en ese momento, de todos sitios, de apoyo, y eso es lo que yo echo de menos. Yo creo que lo que hemos recibido de este documental a lo largo de este año ha sido un poco esa reparación que ella echaba de menos, y a mí, y se me ponen los pelos de punta, hoy aquí me parece que esta es un poquito la habitación que echaba de menos Nevenka, y os lo agradezco muchísimo. Bueno, pues yo decir que creo que el documental y todo este tipo de apoyos que está recibiendo Nevenka le están compensando para esa nueva Nevenka que es ahora, ¿no? Que sin olvidarse de lo que fue, está ahora feliz con sus niños, con su marido, que por cierto, Lucas ha sido una persona fundamental en la historia de recuperación de Nevenka. Entonces, nada, mandarle un fuerte abrazo. Pero ya una última cosa, educación e igualdad, formación desde pequeños, porque a mí me está preocupando también mucho ahora el acoso a las niñas, la falta de formación de jueces y juezas en los tribunales para identificar, prevenir y actuar. La falta de formación muchas veces de los profesionales sanitarios para identificar, comprometerse y estar. Entonces, educación, formación e igualdad, yo creo que es mi mensaje, ¿no? También en homenaje a Nevenka. Coincido plenamente con el mensaje de la educación, porque ya vemos que en el derecho penal no podemos confiar todos los huevos en esa cesta, porque a veces aún ganando pierdes el juicio social. Entonces hay que remover muchos pensamientos y muchas estructuras sociales. Y para acabar, porque si no me mata Lorena, decir, Nevenka, que es un orgullo para nuestra ciudad, desde luego. Vale, pues vamos a abrir ahora el turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Hacer alguna Vale, dos preguntas. Una para ti, Charo, y otra pues a quien me pueda responder, porque no sé a quién dirigirme. Charo, después de lo que hiciste de lo de Nevenka, de apoyarla, ¿seguiste en la política o volviste a la medicina? No, seguí en la política siendo concejal y luego fui diputada.
pero quiero decir una cosa, o sea, yo no hice ni más ni menos que lo que hubierais hecho cualquiera de las mujeres que estáis sentadas aquí, de verdad, ni más ni menos, y con el apoyo de mi grupo de concejales, de mi partido, que respetó en todo momento mi decisión, aun sin contarle los porqués a ciegas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y de los grupos feministas y de muchas mujeres que en ese momento nos mandaban al grupo de concejales el apoyo, aunque luego eso no se visibilizó, porque bueno, eran tantas las noticias, tantos los temas, que mucha gente incluso pedía que fuéramos discretos y que no lo dijéramos. O sea que no, de verdad, la valiente es Nevenka. A mí me tocó vivir esa circunstancia, ya digo, con mucho miedo, pero desde luego era porque estaba allí. Y bueno, a quien me pueda responder, si no ha vuelto a Ponferrada en estos 21 años, ¿no la ha pisado ni siquiera para venir de vacaciones o algún puente? Pues es que yo de su vida privada no sé nada. Bueno, entonces imagino que sí que habrá venido en este tiempo. Lo que no vive es aquí. Eso, como sabéis todos, no vive aquí. Yo creo que no, o sea, que entiendo perfectamente que Nevenka no quiera venir aquí públicamente, quiero decir, puesto que todavía va a ser etiquetada por este caso, y a nadie nos gusta que nos sigan etiquetando como víctimas ni como una cosa desagradable. Ella ha rehecho su vida y la vive de la mejor manera que puede. Bueno, yo me quiero dirigir sobre todo a ti, Charo. Entiendo que Nevenka se dirigiera a ti en aquel momento, porque como persona eres estupenda. Yo te conozco de cuando era niña, cuando tenían tus padres una tienda en el barrio de Flores de Sil, y cuando iba a comprar, a mí siempre se me olvidaba algo para volver. Por eso entiendo que Nevenka se hubiera acercado. Solo quería decir eso. Muchas gracias. Gracias, soy Dalia González. Gracias por esta oportunidad de empoderar más a Nevenka. Decirte, Maribel, que has hecho un comentario, que has dicho que Nevenka Fernández fue la primera feminista en España. No, la primera feminista no. No. Yo he dicho que fue la primera que dijo no es no, que es un lema que Exacto. después hemos escuchado La mucho. primera víctima que se atrevió a ir a la justicia a denunciar al acosador sexual en su entorno laboral, porque me estoy acordando también de otra víctima, Ana Orantes, sí, que también denunció públicamente en los medios de comunicación y ella, por desgracia, tuvo que perder su vida. Y otra cosa que tuvo muy importante Nevenka, que se ha olvidado recordar, es que tuvo un gran apoyo familiar y eso es muy importante. Hay que reconocérselo a Lucas, pero su familia también fue muy importante. Y Charo, ¿tú no has oído comentar en aquella época desde personas de tu agrupación el no la apoyes, que es de derechas, es una mujer de derechas, no hay que apoyarla? Yo soy muy positiva siempre. Yo recuerdo las personas que me apoyaron y lo que había. Comentarios de ese tipo los hay siempre, los hay en cualquier momento, pero de verdad ahora no lo recuerdo. O sea, yo solo sé que lo importante fue que ella tomó una decisión valiente, que hubo mucha gente que la apoyó, más allá de mí, que tenía muy pocas capacidades para poder apoyarla, y más en esta ciudad. Quiero decir y compartir con todos vosotros que yo pude encontrarle un psiquiatra para que la viera la primera vez en Ponferrada, pero no fui capaz de ayudarla a buscar un abogado. Ojo, ya digo bastante. Entonces, toda esa gente que luego la ayudó, y por supuestísimo su familia,
pero ya Fundamental. lo decía, yo nombré a Lucas porque me parece que una persona que acaba de empezar a tener una relación, que se encuentra con eso y que lleva esta trayectoria de 20 años y tal, me parece un hombre fantástico, pero no me cabe la menor duda que sus padres y su familia tuvieron el apoyo. Y además ahora que yo ya soy una mujer mayor, que tengo nietos y de aquella tenía una hija muy joven, o sea, me imagino el dolor para unos padres, y casi todos sois padres aquí, de ver cómo alguien destroza a tu hija, ¿no? ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere? Gracias. Bueno, yo me llamo Charo y un poco no me quedó claro con lo que hemos hablado hoy aquí, si al final se va a hacer una declaración institucional con respecto a pedirle perdón a Nevenka, como que se exigía el tener una mayoría, o sea, una unanimidad por parte de todos, y según la a ver cómo se llama esta ley, la ley reguladora de bases de régimen local, dice que para este tipo de acuerdos, que como no son inoperantes jurídicamente, entonces que no se exige unanimidad. Ahora mismo acabamos de verlo en Madrid, con la oposición de Vox, pues Almudena Grandes ha sido declarada hija predilecta, y aquí es lo mismo, tiene que ser unanimidad con respecto a cosas que tienen, por ejemplo, se cambia el convenio de aguas, cosas de ese tipo, pero no con declaraciones institucionales, vamos, con cosas como lo que estamos aquí pidiendo perdón a una persona, no tiene nada que ver. Por tanto, es una mayoría siempre lo que se exige. Yo os pido, por favor, que sigáis adelante con ello. Muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, Charo. Yo, como miembro del equipo de gobierno, contestaría yo. En el Ayuntamiento de Ponferrada, no sé decirte exactamente la ley de bases de régimen local, sí que es cierto que todas las declaraciones institucionales o son firmadas por todos los grupos o no salen adelante. Yo me comprometo a hacer la consulta a la secretaria, darte su respuesta, y me comprometo aquí tenemos a más compañeros y compañeras del equipo de gobierno, que si es posible hacerlo, sí, o sea, con la mayoría, lo vamos a hacer, porque es un acto de justicia, de verdad y de reparación. ¿Más intervenciones? Si me permites, Lorena, es que yo creo, permíteme, creo que no es cierto, porque en ninguna institución se permite hacer declaraciones institucionales que no estén apoyadas. Yo digo, ahora recuerdo directamente en las Cortes Regionales, en el Parlamento Nacional y en el Ayuntamiento, salvo que haya cambiado la ley, no. Pero yo quería decir una cosa. Me parece tan importante como eso, tener aquí a concejales y concejalas y al alcalde apoyando este acto, hacerlo público, intentarlo, que los grupos políticos lo estén diciendo. A veces no se puede, las batallas perdidas no se dan, las batallas se dan para ganar, y entonces lo importante es que haya personas en el Ayuntamiento de Ponferrada hoy, a día de hoy, mayoritariamente, que sí quisieran hacer esa declaración institucional. La voluntad. No, yo aprovecho un poco, ya que estamos aquí, porque si no lo vamos a hacer desde nuestro grupo, no desde la asociación, el que públicamente, bueno, si convocáis un pleno, pues que se diga qué partidos, la posición que toma cada uno de ellos, y así pues ya sabemos, y luego que se haga un comunicado de prensa, hablaremos nosotros a nivel nacional. Venga, muchas gracias. Gracias, Charo. ¿Quieres hablar? Sí. Ah, sí. ¿Alguna intervención más? Bueno, buenas tardes. Yo simplemente quería dar las gracias. ¿Tu nombre era? Maribel. Maribel, por el documental, que es impresionante, y aparte da fe de la realidad que se vivió en aquel momento y lo enlaza con el presente. La valentía de Charo y de Menchu. Es muy importante lo que hiciste, porque como políticos locales sabemos lo importante que es lo que hiciste por no sacar provecho
político, cuando la regla general, Lorena lo comentaba, la regla general es que se hubiera hecho leña, y ya por la empatía, por la sororidad y porque eras mujer y tú viste a una persona destrozada delante de ti, no viste una rival política, viste una persona destrozada, y eso es muy importante y dice mucho de cómo eres y de tu forma de ser. Entonces, muchas gracias por lo que hiciste en aquel momento. Y por último, que esté esta sala prácticamente llena después de 20 años, pues no se le hace justicia a Nevenka. Bueno, podría estar más llena, pero que haya gente joven incluso aquí, que en aquel momento serían niños, y que haya gente aquí apoyando estas iniciativas, pues es un momento de recordar la valentía de aquella mujer en una ciudad que todos sabemos que estaba totalmente controlada en aquel momento. Vimos aquellas manifestaciones que causaban vergüenza ajena, que estaba la red tejida en torno al poder que ejercía esta gente sobre la ciudad y que había mucho vasallaje. Pues lo que hizo Nevenka, yo para mí no sé si sería la primera o no, pero fue una mujer súper valiente y que merece la pena recordarla y seguir con este tipo de iniciativas y difundir este tipo de documentales y de mensajes. Vale, nada más quería decir eso. No sería capaz ya de aceptar ser invitada a estos eventos, que se la homenajea y que se la reconoce. Nevenka tiene las puertas de este ayuntamiento, de esta ciudad, de cualquier espacio público, homenaje, cualquier lugar de esta ciudad, siempre y cuando ella quiera venir. Nosotras entendemos que de la vida privada de ella, de por qué acepta, por qué no acepta, creo que al final algo muy importante y que creo que también nos debemos todos y todas de aquí es que hay que acompañar a la víctima, y acompañar supone estar al lado de la víctima. No hay ni que presionar a la víctima, ni que arengar a la víctima. Entonces, finalmente, de su vida privada, de si viene de vacaciones, de si no viene de vacaciones, de si le invitamos, está más que invitada, esta es su casa, sentimos que se haya tenido que ir y esperemos que cuando decida volver, si decide volver, pues encuentre una ciudad más amable de la que dejó. A Menchu. Hace poco vivimos en la Plaza del Ayuntamiento unas manifestaciones de apoyo a otra mujer víctima, como es Raquel, desconozco su apellido, y vi al movimiento feminista dividido cuando todas y todos teníamos que estar con esa mujer. Lo que no entendí tampoco el día que yo fui a la segunda concentración es que se estaba haciendo más un acto político, más que un apoyo hacia la víctima. Aquella tarde poco apoyo se le dio a Raquel, se le daban más, estaban hablando más, quejándose, protestando hacia otros cargos políticos, y me pareció lamentable y vergonzoso que avanzamos en ciertas cosas, pero no en todo. Bueno, sabéis que a las 9 cierra la biblioteca, damos por concluido el acto y después de una jornada tan bonita tengo que daros una mala noticia, y es que, como sabéis, mañana teníamos a Victoria Rosell, a la delegada del Gobierno contra la violencia machista, y hemos tenido que cancelar el acto. Le han puesto una cosa del Ministerio impepinable en agenda, entonces mañana no tenemos el acto de Vicky Rosell. Nos vemos el próximo lunes con las deportistas, ¿vale? Muchísimas gracias por venir. Gracias.